Bienvenidos a Enfoque, soy Gilberto Dorrego. Amigos, durante las últimas 2 semanas hemos sido testigos del arribo de cientos de migrantes a nuestra frontera con México. De alguna manera cruzaron la valla fronteriza, se metieron por alcantarillas o simplemente atravesaron la parte desértica donde termina la verja divisoria entre México y Estados Unidos, en este caso San Isidro y Tijuana. Su intención, dicen, que era pisar suelo estadounidense y esperar a ser hallados por la patrulla fronteriza con el anhelo de ser procesados como asilados políticos mientras permanecía la norma de salud conocida como el Título 42. Ahora, en el sur de California encontramos varios grupos que acamparon durante días, unos en San Isidro, otros cerca de Imperial Beach y otros más apartados en Jacumba, a 75 millas de la costa pacífica. Ahí lo tienen en el mapa para que se ubique. Mire cuánta distancia desde el puerto de entrada de San Isidro. Y por cierto, nosotros allí estuvimos el miércoles 11 en la noche. Que la migración nos cogía y nos retenía 1 o 2 días y nos llevaban para el albergue. ¿Para dónde? Al albergue. En el albergue nos procesaban y nos liberaban. Situación como estuvo por allá por Jacumba, ¿no? Pero es una situación que no solo fue de ahí, sino también de lo que hemos visto en San Isidro, en la frontera sur, sobre todo entre las dos verjas de San Isidro y también en Tijuana. Por eso vamos a platicar hoy un poquito sobre ese tema y para ello usted va a ver ahorita en pantalla quizás, está con nosotros Lilian Serrano. Lilian, cuéntanos, vamos a empezar a hablar de, primero tu experiencia cuando viste el arribo de los migrantes, ¿no? ¿Pensaste que iba a llegar a esa magnitud? La primera vez que escuchamos acerca de migrantes varados en este corredor entre los dos muros de la frontera, pero ya en territorio estadounidense, fue hace ya varios meses. Varios compañeros estuvieron monitoreando el área. Empezamos a mirar momentos en los que los migrantes esperaban no solamente minutos o horas, sino empezamos a mirar migrantes pasar la noche a la intemperie, y fue cuando nos comunicamos con las autoridades. Ellos en ese momento nos dijeron que era temporal, que no esperaban que las personas duraran mucho tiempo ahí, por lo tanto no tenían un plan de respuesta. Y claro, hace 3 semanas cuando empezamos a mirar allá familias enteras, niños pequeños, dormir la noche afuera, y cuando una noche se convirtieron 2 y cuando 10 personas se convirtieron en cientos, claro, nosotros estuvimos tratando de hablar con las autoridades. Otra vez, la pregunta siempre era, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más tienen que esperar estas personas para ser procesados por las autoridades? Y recientemente también el Centro de Estudios de Inmigración de la Universidad aquí de California en San Diego lanzó un estudio, ¿no?, el sábado pasado, en el cual hicieron una encuesta, ¿no? Platicaron con los migrantes que estaban por ahí, sobre todo los de Jacumba. ¿Cuáles fueron los resultados de esa encuesta? Sí, bueno, sabíamos que las migrantes que estaban en el área de San Isidro teníamos acceso bastante fácil para aquellos de nosotros que nos encontramos en San Diego y estábamos escuchando las historias, pero queríamos saber un poco más de lo que estaba pasando en Jacumba. Así es que los investigadores de la universidad hicieron una encuesta, y lo que nos dijeron es de que las personas, todos estaban convencidos que habían sido detenidos por las autoridades. Aquellos que habían tenido contacto con la patrulla fronteriza, ellos les habían comunicado que no tenían la libertad de irse. Las personas también sabían que no había o no estaban recibiendo comida, no estaban recibiendo agua o acceso a lugares sanitarios para utilizar para poder otra vez poder recibir las necesidades básicas de cualquier humano necesita. También nos dijeron que muchos de ellos no sabían que el cambio de política, no estaban informados acerca de la aplicación de CBP, y aquellos que sí sabían acerca de esa aplicación, pues no habían tenido mucho éxito tratando de utilizarla por diferentes motivos. Sí, había una gran desinformación, sobre todo cuando estuvimos ahí, platicamos con muchos de ellos, nos decían que ellos estaban tratando de hacerlo de la manera correcta, de llegar ahí, uno se sentaba, esperaba porque les habían dicho, u otras personas, o hasta los traficantes humanos, los coyotes, les decían, usted llega que en máximo 24 horas ya usted está en un albergue y va en camino a su destino, pero la realidad no fue así, ¿no? Sí, efectivamente, todas las personas con las que nosotros platicamos, las personas con las que los investigadores de la universidad platicaron, todos tenían la misma historia. Ellos estaban ahí no con la intención de entrar de una forma irregular hasta al país, pero con la intención de tocar suelo estadounidense y ejercer su derecho humano de pedir asilo. Estas personas, esa era una frase muy común que escuchamos en varios idiomas. Yo quiero hacer las cosas correctas, yo estoy aquí esperando a que las autoridades me digan cuál es el siguiente paso. Muchos incluso nos llegaron a decir, yo voy a estar aquí hasta que la policía o las autoridades me digan que
es mi tiempo de irme. Cuando llegaba la patrulla fronteriza, mirábamos que los migrantes se alegraban. Era algo diferente, ¿verdad? En el pasado normalmente miramos imágenes donde migrantes en la frontera quizás se entristecen o miran a la patrulla fronteriza como con miedo. En esta ocasión los migrantes se alegraban porque eso significaba que ya no tenían que pasar otra noche en la intemperie. Eso significaba para ellos que ya habían podido tomar el primer paso en su caso de asilo. Y ese es el punto importante, porque y es donde voy, ¿no? La ilusión de que pensaban que una vez que se le llevara a la patrulla fronteriza iban a recibir, al menos iban a pasar por la entrevista de medio creíble para comenzar ese proceso de asilo. La pregunta que te hago, antes del jueves y después del jueves, ¿esa es una realidad? ¿Están, al menos le han hecho la entrevista de medio creíble a algunos? ¿Cómo va a ser ese proceso? Sí, bueno, en nuestro país, otra vez, las leyes nacionales e internacionales dicen que una vez que tú entras a territorio estadounidense y pides asilo, tiene que haber un proceso y normalmente empieza con esa entrevista que tú comentabas. Sabemos que la política de la administración Biden cambió el jueves a las 9 de la noche, como ellos específicamente nos dijeron múltiples ocasiones. A las 9 de la noche del jueves aquí en San Diego entra en vigor una nueva política y esta nueva política indica que el gobierno va a asumir que tú no tienes un caso de asilo si es que entras fuera del puerto de entrada. La idea es de que quieren que todos los inmigrantes que están pidiendo asilo esperen, utilicen una aplicación de su teléfono, hagan una cita y esperen su turno a llegar al puerto de entrada. Ahora nosotros sabemos que el puerto de entrada es la forma más segura para cualquier migrante entrar al país y empezar su caso de asilo, pero también reconocemos que son 3 años de personas esperando el acceso a abrir su caso de asilo. Hay miles y miles de personas que se encuentran en esos momentos en Tijuana y en otras ciudades del norte de México, al igual que miles de personas que ya se encuentran en camino a nuestras fronteras. Entonces, cuando la capacidad de nuestros puertos de entrada está en los cientos, pero la necesidad en los miles, siempre va a haber personas que van a tratar de cualquier forma de ingresar al país. Ahora otra vez la política de Biden nos indica o nos dice que si tú entras de alguna otra forma fuera del puerto de entrada, el gobierno va a asumir que tú no tienes un caso de asilo y por lo tanto va a ser mucho más difícil que puedas iniciar el proceso. No sabemos lo que va a pasar con los migrantes que llegaron antes del jueves a las 9 de la noche, pero que ya estaban en territorio estadounidense, sin embargo no fueron procesados hasta después que cambió la política. Son preguntas que nosotros hemos hecho a las autoridades, tanto localmente como incluso en Washington, D.C. tuve la oportunidad de estar. No, muy bueno eso, y lo que tú decías también es que aunque y que los hayan procesado no significa que a lo largo le vayan a dar el asilo político, que esa es la otra parte. Se presentan primero ante ICE, después ante una corte de inmigración y van a después ver el caso, ¿no? Sí, efectivamente, es la única respuesta que, aunque no nos dice la historia completa de qué es lo que va a pasar, nos ha dado un poco más de indicación de que es posible que, aunque estas personas sean procesadas dentro de nuestras comunidades, aunque los dejen a reunirse con sus familias que los están esperando en diferentes puntos del país, es muy posible que en algún momento durante el proceso de inmigración, quizás incluso en la última etapa donde están enfrente de un juez de inmigración, los decida deportar simplemente por haber entrado al país en una forma irregular o fuera del puerto de entrada. Bueno, eso tiene la ley de inmigración, ¿no?, aprobada por el Congreso. Muchísimas gracias, Lilian, por estar aquí con nosotros. Te esperamos en la próxima para hablar de esos temas. Sabemos que estás ahí tú de frente, sobre todo ayudando a los inmigrantes, y te vimos durante estos días no tan difíciles para ellos. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y bueno, amigos, también hay que hablar que muchos de los que llegaron a la frontera desconocían los recientes programas de paro humanitario. También desconocía, como decía Lilian, sobre el título 42 o el título 8. También sobre la aplicación CBP One para poder solicitar su caso de asilo. Casi no tengo idea. Lo único que me dijeron que es como el 11 de mayo o 12 de mayo y listo. Que después de eso como que va a haber más complicaciones para que uno se quede. Y han estado evacuando, o sea, poco a poco, porque la verdad traen solo un avance, no más para 8 o 10 personas. Y somos muchos, ayer habíamos más de 500 personas. Óigame, más de 500 en algunos puntos. La patrulla fronteriza nos dijo que habían hasta más de 1000. Ahora, precisamente de acuerdo con la patrulla fronteriza, nos dice que durante la semana anterior al fin del título 42, alrededor de 200 migrantes llegaron diariamente a la frontera sur. Entraron a suelo estadounidense, un total aproximadamente de 1.500 personas. De ellas, algunos fueron transportados, como veíamos, a un centro de procesamiento, luego a un albergue o un hotel del área y después al aeropuerto en algunos casos para que tomar rumbo a su destino. Un poco dura por el trato. Duré 8 días botado en
3 días duré en el paso, tirado durmiendo en el pasto, y el resto de días ya nos tuvieron, como decir, en una prisión. Hasta ayer, que ya nos dieron libertad y nos recibió un refugio acá en San Diego, California. Bueno, en el caso de Brian, él no fue el único en esa situación. Otros también, los que se quedaron allí, se quedaron en la incertidumbre, sin saber ni qué había sucedido con quienes, como Brian, se habían llevado de ahí la patrulla fronteriza, ni qué sucedería con ellos, los que allí permanecían. El domingo, por ejemplo, en la mañana, cuando por allí también estuvimos. Pensé que el trato sería peor, por así decirlo, porque pues a uno lo llenan de miedo, que cuanto a la actitud, que la alimentación. Precisamente que estábamos viendo, él era parte del grupo que quedaba, que rezaba, ¿no? Lo tenían dividido las mujeres en un lado, estamos viendo las imágenes después de que se los llevaron a todos, y también los hombres en el otro, ahí en la franja divisoria entre el muro de San Isidro y también de Tijuana. Y precisamente ese último grupo fue transportado, como vemos, en esos autobuses de San Isidro durante el domingo, mientras continuaba la llegada de donaciones de alimentos y artículos de primera necesidad por la comunidad, por los buenos samaritanos que dijeron aquí estamos presentes. Ahora, para concluir el programa de hoy, vamos a escuchar, por ejemplo, al cónsul general de México en San Diego para que nos hable un poco más de la situación y las cifras que le han reportado a él hasta el momento. Al día de hoy, según los reportes que tenemos, hay aproximadamente 1.500 personas en custodia y 0 personas en las áreas donde se acomodaban los migrantes entre los muros fronterizos. Pero una realidad, las imágenes, ¿no? Como cambia completamente la situación. Ya eso no existe allí. Ahora, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, desde el fin del título 42, los cruces han disminuido en un 50%. Su mensaje, el mensaje de ellos, es desalentar la migración ilegal. Le solicitan a quienes desean solicitar asilo político en Estados Unidos que lo hagan desde sus países de origen, desde los centros que han instalado para ellos en naciones como México, o simplemente, como decía Lilia, nuestra entrevistada, a través de la aplicación CBP One, para que no financien al crimen organizado, que por cierto en el año 2021 generó más de 14 millones de dólares en el contrabando humano, y ello fue, por ejemplo, para el cártel de Sinaloa. Y para que no se arriesguen tampoco a ser deportados a Estados Unidos y ser vetados de cualquier procedimiento migratorio legal por un plazo de 5 años. La realidad, amigos, es que tenemos que estar al pendiente qué es lo que va a ocurrir con todas estas personas que le han permitido la entrada. Muchos de ellos, como decía Lilian, pues hay que ver qué va a ocurrir después que les hagan la entrevista de Miedo Creíble, a ver si finalmente le dan su asilo político. Soy Gilberto Dorrego. Nos vemos en la próxima.